Abordemos ampliamente otras materias. Una nueva marcha en contra del proyecto Hidro Aysén está agendada para este viernes, ocasión en la que seguramente se repetirá el escenario de manifestaciones anteriores, es decir, miles de personas expresando su descontento por la aprobación de esta iniciativa y además rechazando la política energética del gobierno. Pero esta efervescencia social se ve también en los movimientos de estudiantes secundarios y universitarios, quienes en estos días demandan mejoras en la calidad de la educación. Queremos analizar los diversos movimientos sociales y para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el historiador y experto en historiografía social, Gabriel Salazar. Señor Salazar, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo asiste, cómo ve usted este movimiento? Hay algunos que se asustan, hay otros que celebran estos movimientos, otros que señalan, bueno, pero esto es más de lo mismo un poco porque se ha venido repitiendo en el último tiempo. ¿Qué es lo que ve usted de característico o más llamativo en esta expresión popular que se ha visto en estos últimos, ni siquiera días, sino que ya llevan varias semanas? Sí, así es. Bueno, para una mirada histórica, que es la que yo acostumbro hacer, ¿no? Estos movimientos tienen una característica nueva, que yo creo que es importante que se reconozcan en su especificidad, porque aparentan ser movimientos de masas tradicionales, protestantes, contestatarios, desafiantes, etcétera, pero todos se están presentando a sí mismos como nuevos movimientos ciudadanos, ¿no? Ahora, son movimientos ciudadanos en su origen, en su gestación, en su proyección, pero están adoptando todavía las viejas prácticas del movimiento de masa. Y esto no es nuevo, porque uno debe entroncarlo hacia atrás, no con la reacción de la ciudadanía en la década de 1980, donde salieron a la calle espontáneamente, no necesariamente siguiendo partidos políticos, en 22 jornadas nacionales de protesta, ¿no? Entonces ahí se gestó una memoria y una práctica de autodeterminación ciudadana para salir a la calle y protestar, y con la intención en esa oportunidad de derribar un gobierno autoritario. Pero eso posteriormente, luego de un breve interregno, 1992, 93, como hasta el 2000, que muchos han llamado los años del desencanto, ¿no? Con respecto a la expectativa que tenían los grupos sociales en la década de los 80, reaparece de nuevo. Recordemos que se inició movilizaciones sociales y ciudadanas con ocasión de la crisis asiática. Después tenemos el mochilazo, el 2004, contra el gobierno de Ricardo Lagos en la oportunidad. Posteriormente la revolución pingüina, que duró bastante y tenía raíces muy profundas, impactó fuerte. Tenemos la movilización de la comunidad regional de Magallanes, que se autoorganizó como una asamblea autónoma, desacató a la autoridad local, forzó una decisión del aparato del gobierno, y ahora tenemos sucesivas marchas por el problema de la energía o de los capitales que están manipulando, ¿no es cierto?, de alguna manera la inversión energética. Por la cuestión de la educación está el tema de la agricultura. Es decir, yo creo que hemos tenido un proceso, una transición ciudadana por abajo que viene de mucho tiempo atrás y que ya ha constituido una memoria que ahora está emergiendo. Y a propósito de las coyunturas de los problemas que se vayan presentando. Y pienso de que es un proceso de larga duración, esto va a continuar, ¿no? Solo que siendo ciudadana, un movimiento ciudadano en su gestación, en sus sentimientos y en la forma que están elaborando sus demandas y propuestas, porque también hay propuestas, ¿no? Están adoptando todavía las viejas prácticas del movimiento de masas, desfilar en las calles, gritar, protestar, pedir, exigir, ¿no? Entonces todavía hay una mezcla, pero es cuestión de tiempo para que surja la verdadera naturaleza de un movimiento ciudadano, cuya característica es que llega un momento en que se vuelca a sí mismo, se reúne en forma de asamblea, toma decisiones y no pide, sino que impone propuestas. ¿Cuán lejos estamos de ese momento según su visión? Yo creo que no muy lejos. Porque yo me estoy dando cuenta de que, por ejemplo, el movimiento estudiantil del cual yo estoy más cerca, este movimiento estudiantil está avalado por muchísima reflexión. Están las tesis que están haciendo los estudiantes, particularmente los estudiantes que vienen del primer, segundo y tercer quintil, ¿no? Que los más, digamos, desprovistos de la población, que vienen de sectores populares, vienen de poblaciones, que ahora están en la universidad o en la educación superior, que ya están constituyendo, de acuerdo a los datos que existen, casi un 33% de la matrícula de educación superior. Y yo los veo porque hago clases en muchas partes, ¿no?, en ese nivel,
Y sus tesis, sus investigaciones de cátedra, su reflexión profunda tiene que ver con su propia realidad local. Y eso implica un autoconocimiento, la búsqueda de propuestas propias, y todo tiende a fortalecer una actitud ciudadana más soberana, menos peticionista, menos de masa y más soberana. ¿Y cómo puede llegar a imponerse, de qué manera en la práctica, si es que, de acuerdo a la institucionalidad que tenemos, es muy rígida, es muy establecida, está dada por una forma de elegir a las autoridades de manera binominal, de establecerse a través de los partidos políticos, y por lo tanto de manera institucional, como igual a igual? ¿Cómo impone el cambio? Claro. Es que ese es el problema. La ciudadanía en el fondo representa un tipo de política que habitualmente no se la reconoce como política, porque hay dos tipos de políticas, ¿no? Está la política de los representantes, de la representatividad, vale decir, de los diputados, alcaldes, regidores, senadores, ministros, presidentes, ¿no? Que son representantes de la ciudadanía y que están regidos por la ley, por la institucionalidad, por la constitución política y circulan alrededor y por dentro del Estado. Esa es la política de la representatividad. Pero hay una política profunda, que es aquella que emana de la soberanía. Y la soberanía está siempre, es inherente a la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, cuando hay una crítica muy profunda o una desilusión muy grande con el sistema, que es lo que hoy día está ocurriendo, entonces la ciudadanía comienza a elaborar poco a poco, primero protestas, pero entre medio propuestas, y comienza poco a poco a constituir un proyecto político ciudadano basado en esta política. Lo que ocurre es que estamos tan habituados a entender la política solo como la de los representantes. Entonces, tú me dices, la institucionalidad, claro, la ley, ¿no? Pero la soberanía está por encima de la ley, está más allá de la ley. La soberanía legisla y construye Estado. Entonces, y esto es un problema que, como nunca nos han educado en eso, no nos enseñan a ser ciudadanos soberanos. El sistema educacional nos enseña cualquier cosa, pero no a ser ciudadanos soberanos. Es que los movimientos sociales como estos les cuesta descubrir cuál es su rol efectivo en esta coyuntura, que es la soberanía o la decisión soberana, ¿no? Y ese es un proceso que cuesta, porque el peso de la tradición política es que la política es de los políticos, es del Estado. Entonces, ese es el gran desafío que tienen que resolver los movimientos sociales hoy, y que yo creo que poco a poco van a ir descubriéndolo. Yo he escuchado muchas tesis al respecto de algunos que señalan y que ven estos movimientos hoy o antes también desde el punto de vista también de esta institucionalidad que también se defiende. Claro, claro, se defiende porque lo ve como una amenaza. Exacto. Porque empieza a tambalear todo. Y dicen, la mejor manera es capturar, colocarlos como dentro de esta misma institucionalidad y a través de los líderes, transformarlo eso tal vez en un partido político, capturar a los líderes y colocarlos dentro de nuestras corrientes políticas, colocarlos como estos representantes, ofrecer cupos parlamentarios, etcétera, abrirse de tal manera de sofocar un poco estos movimientos. Y cooptar el movimiento. Exacto. Claro. ¿Cree usted que va en ese sentido, que esa es la forma en que responde o se defiende la institucionalidad? Sí. Bueno, tradicionalmente los que habitan el aparato institucional y los que lo habitan profesionalmente, los políticos en forma especial, cada vez que el movimiento ciudadano emerge críticamente y con arrestos de soberanía, entonces claro, viene el afán defensivo, el miedo y la calificación crítica. Son subversivos, son antisistema, son antisociales, ¿te fijas? Y se le aplica la ley represiva, defensa interior del Estado, ley antiterrorista, y se llega al extremo de una represión violenta, ¿no? En la historia de Chile han habido 23 masacres de ciudadanos chilenos, particularmente los sectores populares, ejecutados por el ejército, a título que había subversión, ¿no? Por eso es que la ciudadanía no puede expresarse tan tranquilamente, el sistema se defiende y ataca, ¿no? Pero esa es una forma. La otra forma es la que tú dices, o sea, cuando el movimiento es muy caudaloso, ¿no? y amenaza con convertirse realmente en un proyecto constituyente distinto, otro proyecto de Estado, muchas veces la clase política se defiende montándose encima del movimiento, ¿no? Y lo coopta, lo conduce, ¿no? Negocia, ¿no? Tranza, y se produce el descabezamiento de los movimientos, porque entonces el movimiento social, que es de base, se encuentra con que su dirigencia, su vanguardia,
está de hecho trabajando para el sistema. Y eso ha ocurrido muchas veces en la historia de Chile. Para terminar, señor Salazar, dentro de los actores políticos hoy día se ha difundido mucho una idea como para tratar de caracterizar esto y dice, aquí hay un malestar sobre la clase política, hay un descontento generalizado sobre los políticos. Incluso lo dicen los mismos políticos como diciendo que yo parece que no soy político, como que es malestar contra esa clase política. Así es. ¿Ese discurso es real o es un discurso sencillamente reactivo que no entiende bien lo que está sucediendo? Bueno, hay dos datos que podemos traer a colación a propósito de eso, ¿no? Desde una investigación que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1998, el PNUD, ellos, investigando los indicadores de desarrollo humano, encontraron que en Chile todos los parámetros superestructurales de la economía están sanos y saludables. Pero todos los parámetros que definen el desarrollo humano, que mide más la interioridad de los chilenos, están malos. Entonces ellos hablaron de un malestar interior de los chilenos. Es un malestar que se expresa en términos de inseguridad frente al futuro. No sé si podré terminar mi estudio porque hay que pagar. No sé si encontraré trabajo. No sé si la salud podré asegurarla. Como está todo se compra. Hay inseguridad. No sé si los drogadictos me van a asaltar, me van a robar. Hay inseguridad y hay malestar interior, pese a estos parámetros superiores. Eso por un lado es un dato que se ha venido verificando posteriormente, de ahí las altas tasas de depresión, 46% de los chilenos estamos con depresión seria, o neurosis, etcétera. Por otro lado, otro dato importante es que por lo menos 5 encuestas que han hecho institutos distintos entre sí acerca del grado de confiabilidad ciudadana en las instituciones del Estado, son todos negativos, los 5. Entonces se habla de que todas las instituciones políticas y los políticos tienen un nivel de credibilidad, confiabilidad, de prestigio inferior al 12% en una escala de 1 a 100. Entonces, hay un malestar ciudadano que se traduce en un rechazo a la clase política. Y obviamente los políticos se sienten a su vez con un malestar interior, porque se están dando cuenta que hay una crisis de representatividad en este país, ¿no? Que no se la ha querido tratar como tal. Entonces hay malestares por lado y lado, ¿no? Pero no hay una discusión profunda al respecto. Don Gabriel Salazar, muchas gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Muy bien, hasta luego. Y a ustedes también por habernos acompañado en esta media hora informativa. No se vaya, después de la pausa ya estamos de regreso para seguir revisando las informaciones. Social se ve también en los movimientos de estudiantes secundarios y universitarios, quienes en estos días demandan mejoras en la calidad de la educación. Queremos analizar los diversos movimientos sociales y para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el historiador y experto en historiografía social, Gabriel Salazar. Señor Salazar, muchas gracias por estar con nosotros. No cada día, sino que ya llevan varias semanas. Sí, así es. Bueno, para una mirada histórica, que es la que yo acostumbro a hacer, ¿no? Estos movimientos tienen una característica nueva, que yo creo que es importante que se reconozcan en su especificidad, porque aparentan ser movimientos de masas tradicionales, protestantes, contestatarios, desafiantes, etcétera, pero todos se están presentando a sí mismos como nuevos movimientos ciudadanos. Ahora, son movimientos ciudadanos en su origen, en su gestación, en su proyección, pero están adoptando todavía las viejas prácticas del movimiento de masas. Y esto no es nuevo, porque uno debe entroncarlo a... Buenas tardes. ¿Cómo asiste, cómo ve usted este movimiento? Hay algunos que se asustan, hay otros que celebran estos movimientos, otros que señalan, bueno, pero esto es más de lo mismo un poco porque se ha venido repitiendo en el último tiempo. ¿Qué es lo que ve usted de característico o más llamativo en esta expresión popular que se ha visto en estos últimos... Ni siquiera... Abordemos ampliamente otras materias. Una nueva marcha en contra del proyecto Hidro Aysén está agendada para este viernes, ocasión en la que seguramente se repetirá el escenario de manifestaciones anteriores, es decir, miles de personas expresando su descontento por la aprobación de esta iniciativa y además rechazando la política energética del gobierno. Pero esta efervescencia